Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Vicente Bastoparra, estudiante del programa de maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente y de la Fundación Universitaria Católica del Norte. A continuación, entonces, voy a hacer la exposición del trabajo titulado Propuesta de lectura abductiva con base en textos narrativos para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de octavo y noveno grado de la institución educativa La Luisa de Rovira, Tolima. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar del planteamiento del problema como tal. Básicamente el problema tiene que ver con la lectura, con la comprensión de lectura. Básicamente el problema es, y aunque el juicio suene duro o aunque nos parezca exagerado, el problema es que los estudiantes no saben leer. La mayoría de los estudiantes no leen fluidamente y por lo tanto el esfuerzo se centra en la decodificación. ¿Qué sucede entonces? Que el estudiante haga o concentre toda su capacidad en poder enunciar lo que dice el texto, en poder enunciar esas palabras que están allí, pero la comprensión queda entonces afectada, porque para que haya comprensión se necesita cierta fluidez, cierta capacidad de decir o enunciar más bien lo que está en el texto de forma automática, podríamos decir. Eso hace que los estudiantes tengan dificultades para ir de lo literal a lo inferencial. Los estudiantes de pronto en alguna medida pueden identificar la información que está explícita en el texto, pero no pueden hacer deducciones, no pueden hacer inferencias, no pueden ir un poco más allá del texto o no pueden como leer entre líneas, no pueden leer entre esos espacios que nos deja el texto otras cosas que de pronto no están ahí presentes de forma literal, pero que de alguna manera están dentro del texto también. La interpretación textual entonces es pobre y eso genera que a los estudiantes se les dificulte argumentar y proponer a partir de los textos que leen. Esta situación es muy común y es muy frustrante para los docentes, porque especialmente en bachillerato hay debe de haber un nivel de exigencia en relación a la comprensión de los textos y a lo que los estudiantes hacen con los textos que leen. Y entonces eso no se puede dar, porque un estudiante que no comprende lo que lee, pues difícilmente argumentará a partir de eso, y mucho menos podrá proponer a partir de eso que lee, porque realmente no lo lee. Y esa problemática desafortunadamente termina incidiendo en el desempeño académico general de los estudiantes, pues en todas las áreas, porque todo el conocimiento está mediado por la palabra, y si nosotros no comprendemos lo que leemos, obviamente eso implica que tengamos dificultades en sociales, en matemáticas, en biología, en todas las áreas que trabajamos en el colegio. Y repercutirá desafortunadamente a lo largo de toda su vida. Estos estudiantes probablemente, si logran pasar con el tiempo, es mucho más probable que se queden, que al no responder ante las exigencias de la universidad, pues terminen desertando de ella. Y en la vida cotidiana necesitamos la lectura para leer unas instrucciones y para entender unas instrucciones más bien. Por ejemplo, necesitamos la lectura y necesitamos poder ser capaces no de obtener información, sino de hacer con esa información algo, y tenemos que partir de comprenderla para poder ser críticos frente a la información que manejamos. Entonces,
Básicamente esa es la problemática. Esta propuesta básicamente se justifica dado que lo que aquí se pretende es que se responda a la necesidad que tiene que ver con que los estudiantes realmente aprendan a leer, con que los estudiantes cuando terminan su bachillerato comprendan lo que leen. Entonces, en esa medida es sumamente importante proponer formas de enseñanza que alejen definitivamente al estudiante de respuestas y de conceptos que solo conducen a un aprendizaje rutinario y de poco impacto en su desarrollo cognitivo. Nosotros creemos que a través de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, se puede lograr este objetivo, digámoslo así, este alejamiento de ese tipo de aprendizajes rutinarios. En cuanto a la lectura, es necesario que se adelanten propuestas que vayan más allá de enseñar la decodificación, que rebasen el pensamiento que considera que una vez que el estudiante decodifica ya se enseñó a leer y que él pueda proseguir y que él puede proseguir por sí solo. Entonces, esta propuesta también está apuntando a eso y por eso se justifica. Nosotros queremos que el estudiante pueda aprender a leer y que vaya más allá de esa comprensión, que vaya más allá de la pura comprensión o de la pura interpretación literal, en la cual, pues como ya lo decíamos anteriormente, básicamente solo se identifica información. Y es necesario diseñar propuestas que se ajusten más a las necesidades de los estudiantes, y esto se logra si se hace un análisis del contexto de los estudiantes y el docente parte de él para enseñar. Como vemos, esta propuesta se justifica básicamente porque es necesario que los estudiantes de todas las instituciones educativas realmente aprendan a leer. Esto es, que puedan argumentar y proponer desde los textos que leen. En cuanto al objetivo general de diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura inductiva con base en textos narrativos que sea pertinente para desarrollar con los estudiantes de octavo y noveno grado de la institución educativa La Luisa del municipio de Rovira. Y en relación con los objetivos específicos de la propuesta, tenemos que son analizar las fortalezas y debilidades que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en los grados octavo y noveno de la institución educativa La Luisa del municipio de Rovira, Tolima. Analizar esas fortalezas y debilidades para a partir de allí poder trabajar como tal en la propuesta. Esto también implica entender la forma en que los estudiantes se están relacionando en la actualidad con la lectura. Entonces, cómo es que los docentes de algún modo están orientando ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y cuál es esa vivencia de la lectura en la casa y con sus amigos. Y el último objetivo es plantear los componentes de una propuesta didáctica con base en la lectura inductiva y los textos narrativos. Obviamente estos componentes de la propuesta tienen que estar contextualizados, tienen que tener en cuenta los hallazgos dentro de la investigación. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco de los marcos de referencia de la presente investigación. En primera instancia, hablemos de la lectura. La lectura entendida, y esto desde la consideración de Solé, como un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Para leer necesitamos, según Solé, simultáneamente manejar con soltura las habilidades de codificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e que se apoye en la información que aporta el texto
y nuestro propio bagaje, y es un proceso que permite encontrar evidencia o rechazar las inferencias de las cuales se hablaba. Básicamente este es el concepto de lectura desde Solé, que es similar al concepto de lectura que encontramos en los lineamientos curriculares de lengua castellana, y como bien veíamos, se consideran un lector, un texto y un contexto. Es curioso que no se considere el autor en ese sentido, o que no esté explícito, digamos, la consideración del autor, y en ese sentido es porque consideramos que una vez el texto suelto ya no le pertenece a ese autor. De ahí que un texto pueda tener diversas interpretaciones, e incluso pueda tener interpretaciones que de pronto el autor no se imaginaba que se le podrían dar a su texto. Ahora bien, esto no quiere decir que un texto se pueda interpretar de cualquier manera y que todas las interpretaciones que se hagan de un texto son válidas, ni mucho menos. En este sentido tenemos que considerar la opinión de Eco en cuanto a que precisamente un texto puede tener diversas interpretaciones, pero no cualquier interpretación es válida, y las interpretaciones que se tengan de un texto se deben validar con base en los elementos mismos que nos aporta el texto. Entonces consideramos la lectura como un proceso que interviene en un lector, un texto y un contexto. Ese lector que no es alguien vacío de conocimientos, sino que tiene su propio bagaje de conocimientos, experiencias, y que por eso en dicha interacción se dan diversas interpretaciones. El texto como tal y el contexto, que hace referencia a situaciones como el mismo estado psicológico, por ejemplo, del lector, que es un contexto, en ese sentido podríamos llamar un contexto psicológico, o así se plantea desde los lineamientos curriculares. Un contexto extratextual compuesto incluso por factores tales como el espacio físico en que se lee, por ejemplo, porque no es lo mismo estar leyendo por la noche en la cama que, por ejemplo, estar leyendo en un bus. Entonces tenemos esos elementos. En cuanto a la lectura, se consideran 3 niveles de categorías para un primer nivel, que es el nivel literal, que básicamente es el nivel en el cual el lector es capaz de identificar la información explícita que hay en el texto, y en una segunda instancia, podríamos decir, en ese nivel literal, el autor es capaz de parafrasear lo que nos dice el texto. Su comprensión o su interpretación llega hasta tener la capacidad de parafrasear, de decir con sus propias palabras lo que nos dice el texto. Un segundo nivel, que es el nivel inferencial, en el cual el lector, básicamente es capaz de leer entre líneas, es capaz de hacer deducciones, y es capaz de encontrar significado más allá de lo que está expresamente escrito, más allá de lo literal. Y un nivel crítico interpretativo, crítico intertextual, en el cual el autor es capaz ya no solamente de comprender ese texto y comprender qué está por debajo del texto, sino que es capaz de emitir juicios en relación con eso que ha leído, y para esa emisión de juicios él es capaz de hacer es capaz de ligar ese texto con otros textos, con su propia experiencia, por ejemplo, también. Y siguiendo también a Solé, en cuanto a lo de la lectura, también debemos entender que la comprensión se debe enseñar. La comprensión de lectura se debe enseñar. El docente no debe simplemente enseñar al niño a decodificar, y una vez el estudiante aprendió a decodificar, se dejó de lado la enseñanza de la lectura. No, se debe seguir hasta el final del bachillerato enseñando la comprensión de lectura.
cada vez, o mejor dicho, nunca vamos a llegar como a un nivel máximo de capacidad de comprensión de lectura a los seres humanos. Siempre habrá textos que nos reten y que nos exijan más. Y la comprensión de lectura como tal nunca va a dejar de, o nunca va a tener un límite. Entonces, mucho menos en las instituciones educativas podemos dejar de lado el seguir enseñando la comprensión de lectura. Y dentro de esa comprensión de lectura, Solé nos indica que hay actividades que debemos llevar a cabo antes de la lectura, otras durante la lectura y otras actividades después de la lectura. Ahora bien, esa separación, digámoslo así, en la realidad puede que no se dé como de forma tan tajante, sino que puede ser que hayan ciertas cosas que estén como imbricadas o metidas unas dentro de las otras. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta esos momentos de lectura para la enseñanza de la comprensión de la misma, antes, durante y después de la lectura. También consideramos conceptos relacionados con las estrategias de acercamiento a la lectura, y en ese sentido tuvimos en cuenta la lectura en voz alta y la lectura silenciosa sostenida como estrategias pertinentes para trabajar con los estudiantes, y además el Festival de la Oralidad y el Carrusel de los Libros como estrategias pertinentes para trabajar con los estudiantes, pero que, a diferencia de las otras dos, involucran a los padres de familia, que es algo que en la institución no se está haciendo, según lo que encontramos en nuestra investigación. Y muy importante es también la comprensión de la lectura trabajada desde la lectura abductiva. En este sentido, entonces, también tuvimos como marco de referencia la abducción planteada por Charles Sanders Peirce, y que básicamente tiene que ver, siguiendo a Peirce, la abducción como algo que nos permite plantear conjeturas. Es el proceso mediante el cual nosotros podemos plantear conjeturas o hipótesis, conjeturas e hipótesis explicativas. Esas hipótesis explicativas que plantea Peirce para los fenómenos, digámoslo así, y que permiten avanzar el conocimiento, de alguna manera las llevamos hacia el texto, ¿no? Entonces el texto para nosotros es como un crimen, por decirlo de alguna manera. El texto nos da unas pistas, nos da unas ideas, nos da unos indicios, y nosotros, en relación con esos indicios, con esas ideas, podemos realizar hipótesis de interpretación de los mismos, y luego en un proceso de análisis mirar si realmente esa hipótesis que nosotros planteamos se sostiene en relación con los indicios, con las pistas que nos muestra el texto, y entonces podemos decir si una hipótesis determinada es válida en relación con un texto o no es válida. En ese sentido, queremos que los estudiantes sean muy creativos en relación con el planteamiento de esas hipótesis, pero después sean muy capaces de analizar lógicamente lo que tienen frente a sí y poder argumentar positivamente en relación con su hipótesis, o poder descartar la hipótesis. Y por último, también consideramos que esta propuesta tiene que ver mucho con el constructivismo, porque nosotros pensamos que el conocimiento no es algo que se transmita. Se transmite de pronto la información, pero el conocimiento lo construye cada individuo en su trabajo, pues, con la información. En ese sentido, los textos que son información generan hipótesis de interpretación, y en esas hipótesis y con esas hipótesis de interpretación y el trabajo de análisis de los estudiantes y de seguimiento de pistas, van construyendo conocimiento
sobre la forma en que ellos deben enfrentarse a los textos y conocimiento en relación a la comprensión de lectura. Conocimiento y habilidades para volverse lectores más competentes de alguna manera. Entonces, en ese sentido, así de manera general, ese es el marco de referencia de nuestra propuesta de investigación. En cuanto al diseño metodológico o a la metodología, lo primero que hay que decir es que en esta investigación se buscó comprender los elementos que permiten explicar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes de octavo y noveno grado de la institución educativa de la Luisa de Rovira, Tolima, y pues a partir de allí se estableció una propuesta de lectura abductiva con base en textos narrativos. La presente investigación entonces es de carácter cualitativo y se abordó desde el paradigma interpretativo o hermenéutico. Lo que se interpretó fue el fenómeno como tal de la comprensión lectora de los estudiantes. La comprensión de cómo los docentes abordan la enseñanza de dicha comprensión y también cómo los estudiantes se relacionan con la lectura dentro de la institución educativa como tal y también cómo se relacionan con la lectura en sus casas, en sus hogares. La población que se tomó fue la de los estudiantes de octavo y noveno grado. En octavo grado 23 estudiantes y en noveno grado 2 estudiantes de la institución educativa La Luisa de Rovira, Tolima, que es una institución que queda aproximadamente unos 10 kilómetros del casco urbano de Rovira, subiendo por una carretera destapada. Los instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas semiestructuradas a los estudiantes y a los docentes, y se hizo el análisis para la identificación de las categorías que se plantearon, y también se utilizó como instrumento un test de comprensión lectora que se aplicó a los estudiantes de octavo y noveno grado, y toda esta información se trianguló para poder, como decíamos, interpretar el fenómeno que tiene que ver con el proceso básicamente de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora y de la relación de los estudiantes de la institución educativa La Luisa con la lectura. Las conclusiones de la propuesta son las siguientes. Los estudiantes no sienten un deseo real por la lectura. Esto es bien importante considerarlo porque, aunque parezca de alguna manera una verdad de perogrullo, obviamente si los niños y los estudiantes no les gusta leer, no sienten ese deseo, no van a leer, y al no leer, pues no van a practicar la lectura, y esto va a repercutir obviamente en su capacidad, por ejemplo, en un principio de fluidez de lectura, la capacidad que ellos van a tener de automatizar la enunciación, digámoslo así, de las palabras. Por eso no poseen el hábito de la lectura. Los estudiantes de alguna manera creen y piensan y consideran que la lectura es importante, pero en relación con esto no tienen el hábito de la lectura. La institución no desarrolla ninguna estrategia que permita involucrar a los padres y los estudiantes con los libros y la lectura. Eso se ve reflejado en las respuestas de los estudiantes, y es curioso también porque es muy importante la relación que se da entre la familia, el estudiante y el libro o la lectura, para que ellos puedan engancharse a esta y puedan realmente entonces ser unos lectores competentes y exitosos. Los estudiantes en general tienen dificultades para comprender textos más allá de un nivel literal. Más bien, pues los estudiantes reconocen la información literal de los textos, pero más allá se les dificulta mucho. Los docentes todavía no han podido despertar el interés por la lectura en los estudiantes, ya que faltan estrategias sistemáticas y articuladas para ello, así como metodologías pertinentes para enseñar la comprensión lectora.
Cuando hablamos de metodologías pertinentes, son metodologías que consideren lo que decíamos anteriormente en relación con Isabel Solé, o lo que planteaba ella, y es que se tenga en cuenta las actividades antes, durante y después de la lectura. Generalmente lo que se hace es que el docente entrega un texto y los estudiantes responden unas preguntas que le plantea el docente. El plan lector de la institución no se ha podido llevar a cabo, no se puede llevar a la práctica, pues solo se encuentran esfuerzos desarticulados y poco sistemáticos. Pensamos que el plan lector está relativamente completo, pero a veces ese plan lector y esos proyectos terminan siendo letra muerta, o terminan convirtiéndose en un requisito que tiene la institución ahí, pero que realmente en la práctica no se desarrolla. La comprensión de textos se suele trabajar con base en la lectura de los mismos y la posterior evaluación de la comprensión con base en preguntas. Sin embargo, esta estrategia de lectura no tiene en cuenta elementos importantes antes de la lectura, durante y después de la misma, como lo habíamos mencionado hace unos instantes. Los docentes saben que la lectura es un proceso que busca la comprensión. Sin embargo, en general desconocen los niveles de análisis de la comprensión que les ayudaría a diseñar mejores estrategias para orientar la enseñanza de la comprensión. Los docentes saben que la lectura es un proceso, saben que no se trata entonces únicamente de codificar, sino de comprender, pero paradójicamente desconocen los niveles de análisis de la comprensión lectora, y entonces muchas veces las actividades de los docentes se quedan más bien como en preguntas que apuntan más a lo literal, lo cual pues obviamente no permite que los estudiantes vayan también más allá de ese tipo de respuestas, y entonces se suma la dificultad que tienen en relación con la lectura, la poca práctica de la lectura, el poco hábito lector, a una situación de enseñanza de la comprensión lectora que le faltan todavía algunos elementos. No se cuenta con el material de lectura suficiente y idóneo en la institución. Esto también pues es un inconveniente. Llegó la colección Semilla a la institución que entregó el programa Todos a Aprender, pero pues todavía no es suficiente. Se evidencia que la mayoría de los docentes consideran que el acercamiento de los estudiantes a los libros y la lectura y el trabajo de enseñanza de la comprensión lectora como tal es algo exclusivo del docente de castellano. Paradójicamente, los docentes suelen responder que es muy importante que el estudiante sepa leer y que comprenda lo que lee, pero la tarea parecen, o se la dejan más bien, al docente de castellano, y falta entonces que se involucren más ellos mismos en o con estrategias que permitan también desde sus respectivas áreas trabajar el proceso de enseñanza de comprensión lectora. Esas pues como tal las conclusiones de la investigación. Frente a las anteriores conclusiones, pues entonces se plantearon unas recomendaciones en la institución que tienen que ver con que es necesario que todos los docentes implementen estrategias adecuadas y sistemáticas que permitan el acercamiento de los estudiantes a los libros y la lectura, y que en ello se debe involucrar a los padres de familia. A veces se hacen esfuerzos, pero estos esfuerzos o son desarticulados porque es de uno, o no son sistemáticos, entonces se hace de vez en cuando, esporádicamente. Es necesario entonces que el plan lector de la institución se lleve a la práctica. Se deben considerar estrategias de comprensión que tengan en cuenta el antes, el durante y el después de la lectura. Se deben diseñar estrategias para enriquecer el material de lectura idóneo para adolescentes y jóvenes con que cuenta la institución, así como estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la biblioteca de la institución. La biblioteca de la institución no se usa adecuadamente, no hay quien la atienda en la jornada de la mañana, y en la jornada de la tarde el rector ha propuesto que se atienda, pero los estudiantes, son de veredas lejanas, y muchas veces
o casi siempre no pueden ir a la casa y devolverse otra vez a la biblioteca. Entonces solo unos poquitos estudiantes pueden acceder a ella o entrar a ella. Y además, la biblioteca como tal, si uno lo considera a la luz de lo que es una biblioteca realmente, podríamos decir que termina convirtiéndose en un depósito de libros. Se debe fortalecer con todos los docentes de la institución los conceptos que tienen sobre la lectura y sobre todo la forma de abordar la comprensión de lectura en el aula. Entonces es importante que se haga capacitación en ese sentido, en relación con lo que tiene que ver con la lectura. Y se plantea una propuesta de lectura abductiva con base en textos narrativos que permite recoger algunos de los elementos acabados de señalar, así como desarrollar en el estudiante la comprensión mediante el planteamiento de hipótesis de interpretación y la argumentación sobre las mismas. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco de dicha propuesta de lectura abductiva. Por último, entonces, vamos a socializar la propuesta de lectura abductiva de una forma rápida, porque pues por cuestión de tiempo no podemos ahondar en sus elementos. Entonces, esta propuesta consta de 3 componentes. El primero es el familiar relacional a través de las estrategias del carrusel de los libros y del festival de la oralidad, y cuyo objetivo general es integrar a la familia en el acercamiento a los libros y la lectura, puesto que dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que esto no existe realmente en la institución educativa y es muy importante que se haga. El otro componente personal a través de la estrategia de lectura en voz alta y a través de la estrategia de lectura silenciosa sostenida, y cuyo objetivo general es despertar el interés por los libros y la lectura con base en los gustos y los intereses de los estudiantes. Y el otro componente es el de la experiencia institucional a través de talleres de lectura abductiva, y cuyo objetivo general es propiciar la comprensión lectora a través de la estrategia de lectura abductiva con base en textos narrativos. Desde la propuesta consideramos que era pertinente trabajar el primer tema de estos talleres, la muerte como el primer tema. Esto teniendo en cuenta que Solé nos dice la importancia de que en la lectura se tenga en cuenta las experiencias previas y las ideas que se tengan en relación a lo que se lee. Entonces consideramos que todos los estudiantes tienen experiencias en relación con la muerte, ya sea porque han perdido a un ser querido, incluso a una mascota, o porque un vecino ha perdido a un ser querido, porque han asistido, digamos, a unas exequias, etcétera. Entonces nos pareció pertinente abordar textos en relación con el tema de la muerte para realizar la lectura abductiva. Básicamente esta es la propuesta. Esos 3 componentes están pensados en que son pertinentes para la institución y, como decíamos, pues no podemos profundizar en ellos por cuestión de tiempo. Entonces aquí se ha presentado someramente la propuesta de lectura y queda a la consideración de ustedes. Muchas gracias.